Vida Sana llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Clínica Albán, su aliado en salud, brinda una atención de calidad en todas sus especialidades. Clínica Albán, el mejor servicio médico para ti y tu familia. Neolaf, somos confianza y seguridad en tus resultados. Vida Sana. Muy buenos días, querida audiencia de Vida Sana, comenzando otro programa, como todos los miércoles. El día de hoy vamos a hablar de prevención. Un tema muy interesante que había sido muy solicitado durante muchísimo tiempo, y para eso tengo la presencia de la doctora Karina Ojeda, especialista en medicina interna. Muy buenos días, Karina. Muy buenos días. Estamos con este tema. ¿Cuál es la importancia y la necesidad de un chequeo médico en el adulto? Bueno, como especialistas en el área de medicina interna manejamos la especialidad de los adultos en sí. ¿Cuál es la importancia? En que nosotros, mediante un examen físico y lo que aprendemos en medicina, la importancia de la historia clínica, al preguntar al paciente sus antecedentes, cuáles son sus hábitos, qué hace el paciente, cuáles son sus actividades, qué hace, cómo se alimenta, nosotros podemos prevenir y sobre todo intervenir sobre los factores de riesgo, que muchos de ellos son modificables. Las enfermedades más frecuentes que nosotros tendríamos que prevenir en un chequeo médico, doctora. Bueno, no hay precisamente una que otra, ¿no? Nosotros dependemos primero de los menos de 20 años, nos damos cuenta que tenemos un factor de herencia que puede intervenir en el desarrollo de algunas enfermedades, pero a partir de los 20 años, entre 20 y 40 años, podemos tener e identificar factores de riesgo, como por ejemplo mala alimentación, hábitos que pueden ser tóxicos, como por ejemplo el alcohol, la ingesta de medicamentos, la falta de actividad física, aquellos factores en los que el médico debe intervenir y nosotros podemos ya tener un conocimiento con la historia clínica y el examen completo que le hacemos al paciente. Ya en una edad, por ejemplo, entre 40 y 60 años, tenemos a los pacientes que tienen enfermedades, pero quizá no las conozcan. Ahí también intervenimos, sobre todo para poder diagnosticar, en algunos casos eliminarlas, en otros tratarlas y evitar las complicaciones que vengan a futuro con las enfermedades. Bueno, estamos hablando ya de pacientes o futuros pacientes a partir de los 20 años, ¿no? El nivel etario que debemos nosotros sugerir al paciente para que se haga los controles. Bueno, ahora como vemos la prevalencia de ciertas enfermedades como diabetes, que antes era clásico en un paciente de 30, 40 años, vemos en pacientes mucho más jóvenes por el cambio que ha dado nuestro mundo en el estilo de vida. Entonces, nosotros no podemos poner una edad precisa, pero el paciente, el adulto, debe venir a un chequeo médico por lo menos una vez al año. Si empezamos a los 20 años y todo empezamos bien, podemos hacerlo cíclicamente cada 4 o 5 años. En el caso que encontráramos algún tipo de alteración, lo haríamos anualmente, sobre todo para detectar o ver si es el problema que se vio en la primera consulta podría ser causa de desarrollo de algún tipo de enfermedad. Así que es preferible prevenir que lamentar, como se dice, ¿no? Entonces, ese es nuestro enfoque. El internista es el enfoque del manejo adulto. Nosotros como especialistas vemos un enfoque especialista en detectar tempranamente este tipo de factores modificables de riesgo para poder actuar sobre los pacientes. ¿Cuál cree usted, Karina, que debería ser el manejo tanto de las instituciones médicas a nivel privado como público para poder llegar a una conciencia del pueblo que tiene que tomar estas medidas de prevención? Bueno, lo que es el mundo ha cambiado, igual el enfoque médico de salud a nivel ha cambiado, ¿no? Se promueve más ahora la prevención que la curación. Es preferible hasta económicamente para un país tener gente más sana y prevenida, porque tratar una enfermedad resulta inclusive muy caro. Aparte del costo, es más la calidad, cómo afecta la calidad de vida de los pacientes. Entonces tenemos que prevenir, venir a un chequeo. Si hay cosas que los pacientes no identifican como un factor de riesgo, pero es el médico el que se da cuenta que esto puede ser malicioso para su salud, que esto puede provocar en cierto tiempo, en poco tiempo, en espacio,
que puede desarrollar cierto tipo de enfermedades que pueden ser modificables en edad temprana. Hablamos en pacientes de 20 y 40 años, que por lo general a veces uno cree que no le pasa nada, que no tiene enfermedades, pero ya vemos que las enfermedades poco a poco van cambiando esta parte epidemiológica del tiempo de presentación. Ya, hablemos un poquito más del chequeo médico. Un paciente que llega aparentemente sano y que dice que tiene que hacerse un chequeo médico, que va a su consultorio y dice quiero hacerme un chequeo preventivo. ¿Qué nomás es lo que valoramos a este paciente? Ya, como lo básico en medicina, historia clínica. La historia clínica va a ir desde los datos, qué profesión hace. Ya sabemos que hay una especialidad médica que es la medicina laboral, identifica factores de riesgo en la parte ocupacional. Si el chequeo preventivo, yo pregunto hábitos. Si un paciente fuma, ya sé que podría tener propensión a enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Le haría un examen que esté dirigido a ese tipo de problema como una espirometría. Si el paciente ingiere alcohol, estudiaríamos su parte gástrica, su hígado, veríamos los exámenes generales que nosotros llamamos, ¿no? La ventaja es que estos exámenes que se pueden uno pedir en la consulta, en nuestro medio no son costosos, como son una biometría que nos ayuda a ver la parte general, nos ayuda a ver la parte de anemia, de plaquetas que nos interesa, la función medular en forma general. Vemos una función renal que es una uricreatinina, que es lo básico, una función hepática con ahora la prevalencia en pacientes que no se alimentan bien, que no hacen actividad física, la obesidad, hígado graso. Si hay ingesta de alcohol, podríamos detectar alguna anomalía o patología relacionada con la ingesta tipo de sustancia. Hacemos pruebas de lo que decimos una biometría, una prueba renal, una prueba hepática y alguna cosa extra más que necesite un paciente de acuerdo al historial que nosotros hagamos tanto de sus factores genéticos como de sus factores actuales en los cuales vive el paciente. Cuando nosotros anunciamos el tema a través de las redes sociales, lo que más nos preguntaba la gente o que pedía que preguntemos en este programa es sobre respecto a las enfermedades de tiro en primer término y en segundo, obviamente, cáncer de mama y próstata. Bueno, ¿cómo podemos eso hacer en un chequeo preventivo? Bueno, es lo que llaman el screening, ¿no? Cada especialidad tiene un screening. Para mama está bien un ginecólogo. Si hablamos de mujeres mamografías o papanicolaos, con el lapso de tiempo que ellos requieran, el papanicolaos se sabe que se debe hacer una vez iniciada la vida sexual, una vez al año. En la parte de la mamografía, los países de primer mundo han optado por tener pacientes mayores de 30 años ya iniciando con el examen de mamografía para la detección temprana del cáncer de mama. En relación a los problemas prostáticos en los hombres, pacientes mayores de 40 años deberían hacerse un PSA y un chequeo con el especialista en esta área, urología, para poder detectar patologías que podrían ser prevenibles. En relación a la parte genética, hay ciertas enfermedades, sobre todo hablemos de las cardiovasculares que están dentro de las primeras causas de mortalidad en nuestro país y entre estas hablamos de diabetes. Sabemos que el tener un familiar de primer grado, es decir, padre o madre con diabetes, yo podría desarrollar en un 50% la probabilidad de que a mí me dé una diabetes de este tipo. Entonces, ahí en este caso, si yo ya veo un paciente con padre o madre diabético, tenga 20 años, no haga actividad física, tenga sobrepeso, tenga obesidad, tenga una dislipidemia, yo sé que tengo que actuar sobre el paciente, sobre todo para evitar que el factor genético desarrolle tempranamente una enfermedad o no la desarrolle. En nuestro medio sabemos que casi todos los ecuatorianos tenemos en nuestros hogares algún pariente diabético, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia de la diabetes en definitiva en base a estadística dentro de nuestro país? Bueno, la prevalencia en sí en porcentajes no, pero si nos fijamos en las causas del INEC, sumado entre causas de morbilidad entre hombres y mujeres, la diabetes y entre esta lo ponen como cardiovasculares en general, que es la hipertensión, las enfermedades cardíacas hipertensivas, y nos pone ya la diabetes mellitus, quitando a la primera causa que son los accidentes de tránsito. Quitando esa causa, tenemos a la diabetes como una de las primeras causas de morbilidad en nuestro país. Inclusive a nivel mundial se habla de una pandemia, es decir, una extensión tan grande de la diabetes y sobre todo en nuestro medio y no solo en latinoamericanos que tenemos herencia genética para eso a nivel mundial por la obesidad. Tenemos un estilo de vida muy sedentario, la gente no hace ejercicio, la alimentación no es la adecuada. Sabemos que en nuestra cultura tenemos una dieta rica en carbohidratos
carbohidratos que no nos favorece mucho a que nosotros podamos prevenir cierto tipo de patologías, pero todo se puede aprender, se consulta al médico, el médico, por ejemplo, da su opinión en la parte nutricional, deriva al especialista en nutrición para que guíe de manera adecuada la parte que tendría que ser manejada así. Bien, la última pregunta para terminar, porque el tiempo siempre se nos acorta, es ¿qué le podemos sugerir a la gente con respecto de toda esta temática del día de hoy, doctora? Acudan al médico, inicien con un chequeo anual, si son jóvenes igual de la misma forma lo pueden hacer. Si es que uno ve normalidad, lo hará con ciclicidad cada 4 o 5 años, dependiendo de sus factores de riesgo. Y sobre todo porque hay cosas que pueden ser modificadas. Prehipertensión, yo podría hacer un cambio de estilo de vida y podría evitar desarrollar con el tiempo, o por lo menos prolongar el tiempo en el que se me vaya a presentar la enfermedad. Venir y prevenir sobre todo la diabetes, que es un problema muy grave de salud y se puede diagnosticar tempranamente. Y acudan, prevengan antes de lamentar, porque una vez que presentada la enfermedad, muchas de ellas ya no se puede curar, sino solo se pueden tratar. Agradecemos muchísimo la presencia de la doctora Karina Ojeda, clínica internista, también docente de la Universidad de Cuenca. Vamos a estar este sábado en el desfile de la universidad, invitándoles a todos, y con ustedes nos vemos el próximo miércoles. Que pasen bien, hasta luego. Vida Sana llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de Neolaf. Somos confianza y seguridad en tus resultados. Vida Sana.